Buenas niñas y niños del quinto grado de primaria. Hoy en la semana 31, día 1, realizaremos el área de personal social. Nos comprometemos con nuestros estudios y nuestros sueños. La actividad trata de que nos conocemos las historias de Carlos y Laura. Acuerdos de convivencia. Evitamos jugar o distraernos durante la clase. Levantamos la mano si y mantenemos nuestros micrófonos apagados hasta que se nos indique. ¿Cuál será el propósito meta? Explicar las emociones que te surgen al realizar las actividades y tareas escolares en el contexto de la pandemia a partir del análisis de los casos de Carlos y Laura. Para poder lograr esta meta, vas a tener que explicar cómo te sientes respecto a la realización de actividades y tareas escolares en la situación actual de la pandemia. Vas a tener que tomar en cuenta los siguientes criterios. Describir cómo es tu situación personal respecto a la realización de actividades y tareas escolares en el contexto de la pandemia, donde vas a indicar tus fortalezas y tus dificultades. Siguiente criterio. Vas a describir tus sentimientos respecto a las actividades y tareas escolares que realizas, indicando qué causó esos sentimientos. Y por último, vas a explicar tu postura respecto al dilema de continuar o no realizando las actividades y tareas escolares en la situación de la pandemia. Vamos a empezar. Para explicar cómo te sientes respecto a la realización de actividades y tareas escolares en la situación actual de la pandemia, lo primero que harás es leer en anexo las historias de Carlos y Laura. Están disponibles en la sección Recursos de esta plataforma. La historia de Carlos. Carlos vive con su mamá, su tía y su hermanita de 6 años. Últimamente se siente cansado, porque le han asignado más tareas en la casa desde que su mamá ha vuelto a trabajar fuera del hogar después de la cuarentena. Ahora debe cuidar a su hermanita, ayudarla a hacer sus tareas, alentarle la comida y asegurarse de que coma lo necesario. Antes tenía el apoyo de su tía, pero ella ha tenido que viajar. Carlos siente que ya no tiene tiempo para ver los programas de Aprende en Casa, ni para cumplir las actividades que su profesora le asigna. Cuando se pone a hacer las actividades del colegio, a veces le falta tiempo y le es difícil entender qué es lo que espera que haga. Se siente estresado y piensa que no puede hacer todo bien. Carlos ha decidido organizar mejor su tiempo para continuar ayudando en casa y a la vez realizar sus actividades escolares lo mejor posible. Pues él siempre fue un buen estudiante y no quiere dejar de serlo. Además, quiere ser arquitecto cuando sea mayor y sabe que solo lo logrará estudiando. La historia de Laura. Laura siempre se esfuerza por hacer bien sus tareas y actividades escolares. Sin embargo, está muy preocupada porque últimamente siente que no logra comprender algunos de los textos que su profesora le envía. Estos son cada vez más largos e incluyen palabras que no conoce. Siente que no es buena para la lectura de ciertos temas. Su profesora le ha dicho que debe leer usando el diccionario, pero cuando se propuso hacerlo, se sintió frustrada, porque igual no comprendía algunas palabras. Hoy nuevamente su profesora ha enviado un texto que le cuesta mucho comprender. Ante esta situación, ha decidido no seguir leyendo. Piensa que es mejor evitarse un momento en el que se sienta fastidiada. Mira qué interesante estos dos textos. Las dos historias de Carlos y Laura. Continuemos. Responde la siguiente pregunta en tu cuaderno u hoja de reuso. ¿Has pasado por alguna situación similar a la de Carlos o Laura al realizar tus actividades y tareas escolares? Describe brevemente cómo es tu situación personal. Carlos y Laura tienen fortalezas, dificultades y diversos sentimientos que surgen de la situación en que se encuentran. Seguramente tú ya las identificaste al leer y responder las preguntas del anexo. Por ejemplo, vamos a ver cuáles son las fortalezas y dificultades que tienen cada uno.
Carlos. La fortaleza de Carlos es su responsabilidad, pues cuida a su hermanita para ayudar a su mamá. La dificultad que tiene es que el tiempo no le alcanza para realizar bien sus propias actividades y tareas escolares. Probablemente Carlos se siente mal y angustiado por la falta de tiempo para realizar sus propias actividades y tareas. Laura. La fortaleza de Laura es que siempre se esfuerza por hacer bien sus actividades y tareas escolares. Tiene dificultad para comprender algunos textos que lee por ser muy largos. Probablemente se siente mal y se frustra por no lograr comprender los textos que se le asignan. Las dificultades y las fortalezas. Así como Carlos y Laura, todos y todas tenemos fortalezas y dificultades y sentimientos surgidos al realizar alguna actividad o tarea. Responde las preguntas en tu cuaderno u hoja de reuso. ¿Cuáles son tus fortalezas al realizar tus actividades y tareas escolares en el contexto de la pandemia? Van a escribir cuáles son sus fortalezas para realizar sus actividades. Siguiente. ¿Cuáles son tus dificultades para que tú puedas realizar tus actividades? ¿Cómo te sientes al respecto? ¿Por qué te sientes de esa manera? Vas a escribir brevemente. Por otro lado, Carlos y Laura tomaron una postura respecto a su situación. A ver, ¿qué nos dice Carlos? Carlos ha decidido organizar mejor su tiempo para continuar ayudando en casa y a la vez realizar sus actividades y tareas escolares lo mejor posible, pues él siempre fue un buen estudiante y no quiere dejar de serlo. Laura. Laura ha decidido no seguir leyendo, piensa que es mejor evitarse un momento en el que se sienta fastidiada. Son dos posturas muy distintas. Continuemos. En tu cuaderno u hoja de reuso, escribe argumentos que respalden cada postura. Por ejemplo, Carlos debe esforzarse y seguir realizando sus tareas escolares porque de esta manera aprende. Carlos quiere ser arquitecto cuando sea mayor, por lo que debe seguir estudiando para lograrlo. Uno de los argumentos sería: Carlos tiene una acción positiva al organizar su tiempo, por ende podrá realizar sus actividades. Laura. Si Laura deja de realizar las actividades de lectura, puede jugar todo el día. Laura debe continuar con los hábitos de lectura y tener perseverancia para lograr tus metas. Cuando una persona tiene perseverancia, no hay ningún límite que te imponga para que tú realices tu meta trazada. ¿Sí, mis niñas y niños? Continuemos. Ahora que has analizado las posturas de Carlos y Laura, coméntanos la tuya y argumenta al respecto. Responde la pregunta en tu cuaderno o hoja de reuso. ¿Cuál es tu postura respecto a la realización de actividades y tareas escolares en el contexto de la pandemia? ¿Por qué? Ahí van a responder cuál es tu postura respecto a la realización de actividades. Vamos, ustedes pueden. Muy bien. Ahora escribe una explicación sobre cómo te sientes respecto a la realización de actividades y tareas escolares en la situación actual de la pandemia. Toma en cuenta los criterios presentados al inicio de la actividad. Luego de escribir la explicación, revísalas teniendo en cuenta los criterios de evaluación. Utiliza la lista de cotejo. Esta lista de cotejo nos va a ayudar a ver cuánto hemos aprendido, cuánto hemos avanzado al escribir nuestra explicación. Primer criterio. En la explicación describes cómo es tu situación personal respecto a la realización de actividades y tareas escolares en el contexto de la pandemia, donde indicas tus fortalezas y dificultades. ¿Sí o no? Si tú lo realizaste, marcas un sí, y si es que no todavía, un no, pero lo vas a lograr. En la explicación describes tus sentimientos respecto a las actividades y tareas escolares que realiza, indicando sus causas. De igual manera, ¿sí o no?
Explicas tu postura respecto al dilema de continuar o no realizando las actividades y tareas escolares en la situación de la pandemia. ¿Sí o no? Vamos, ustedes pueden. Responde las preguntas. ¿La explicación que escribiste cumplió con todos los criterios? ¿Qué debe mejorar? ¿Qué harías para mejorar? Si es necesario, mejora tu explicación. Si los criterios en la lista de cotejo algunos marcaste no, lo puedes volver a hacer mejorando. Continuemos. Ahora vamos a reflexionar con tu familia. Comenta con tu familia los casos de Carlos y Laura. Menciónales con cuál de los personajes te identificas y por qué. Lees la explicación que escribiste y pídeles que te den su opinión al respecto. Es muy importante trabajar en familia. Y si es posible, nos podemos apoyar entre todos. Reflexiona. ¿Recuerdas la meta? Explicar las emociones que te surgen al realizar las actividades y tareas escolares en el contexto de la pandemia, a partir del análisis de los casos de Carlos y Laura. Ahora vas a responder las preguntas. ¿Lograste explicar las emociones que te surgen al realizar las actividades y tareas escolares en el contexto de la pandemia? ¿Qué dificultades tuviste? ¿Cómo las superaste? Tenemos un logro alcanzado. Vamos a reflexionar y responder estas preguntas. Recuerda organizar en tu portafolio la explicación que escribiste. Al revisarlo podrás evaluar tus logros y dificultades. Así que ustedes lo han realizado muy bien porque son unos niños muy inteligentes. Muchas gracias.